En cuanto a la temática, más allá de las exposiciones individuales, por supuesto que serán muy ricas, no lo dudo, teniendo en cuenta la talla de los expositores, tengamos presente el porqué del horizonte económico de las relaciones Argentina-España. Yo tengo la sensación de que el título nos queda chico. El título nos queda chico. Pero está bien que nos quede chico porque si uno es muy ambicioso corre el riesgo de abarcar demasiado, apretar poco y además no terminar nunca. Si ustedes ven el temario que está en el programa, que hemos incluido en cada una de las carpetas que ustedes tienen hoy, verán que hay una significancia política, una significancia social, una significancia cultural muchísimo más amplia que lo que uno puede llegar a entender primero por horizonte económico, ¿no? Estamos a una semana de un evento importantísimo en España, que es una nueva edición de la Cumbre Iberoamericana en Cádiz, donde se celebra además, como ustedes saben, los 200 años de las constituciones de Cádiz, que para nosotros, y yo no soy un experto y por lo tanto no debería explayarme demasiado, tuvieron una significancia además como argentinos y como latinoamericanos muy importante, ¿no? Porque se produjeron un momento crítico de España, con un rey prisionero de Napoleón, y donde evidentemente aceleraron drásticamente nuestro proceso emancipador. Y yo quería recordar esto porque lo recordaba en la cena de anoche, proceso emancipador que fue además conducido por españoles. Digo, no nos olvidemos de nuestra historia que es riquísima. Uno a veces tiende a simplificar y a amalgamar y a entender que son muy similares los procesos emancipadores noramericanos con los procesos emancipadores latinoamericanos y son sustancialmente distintos. Responden a pulsiones racionalistas similares y a un constitucionalismo incipiente. Aún nos puede hablar horas de esto y sabe mucho más que yo. Pero evidentemente fueron procesos muy diferentes y la preocupación de los españoles en estas tierras por volver a darse un gobierno ilegítimo, ¿no? Un gobierno legítimo frente a un rey prisionero y a un vacío de poder muy grande y a una crisis en la metrópoli. 1812 fue un año muy importante, digamos. Proceso que empieza mucho antes, ¿no? Y que nosotros vivenciamos muy de cerca. No debemos olvidar que en el Congreso de Tucumán, que es el que rubrica nuestra independencia, porque entre muchas de nuestras particularidades nosotros tenemos dos días patrios, ¿no? Tenemos el 25 de mayo y el 9 de julio. Y me encanta esa argentinidad, digamos, ¿no? Decir, por las dudas tenemos dos, pero es que es un proceso, es que hay que verlo como un proceso, digamos, ¿no? 25 de mayo empieza algo y el 9 de julio termina otra cosa. Y no pasaron 3 meses en el medio, digamos, sino que pasaron 6 años muy importantes, donde hubo diputados que van al Congreso de Tucumán con una postura monárquica y con una postura de alguna manera, relegitimar la figura monárquica como forma de gobierno, cosa que después, bueno, no ocurrió. Con lo cual, el proceso de la metrópoli también había que verlo traducido por los españoles en las Indias y por los primeros criollos, porque esos primeros criollos probablemente eran criollos de primera generación, como lo era don José de San Martín. Don José de San Martín, héroe libertador, formado en el ejército español que lucha contra Napoleón en Orán, 5 años antes, digamos. Entonces, hay que ver este contexto para entender la significancia del estado actual de las cosas. Tenemos a Cádiz dentro de una semana y a ciencia cierta uno piensa, bueno, desde el punto de vista político tenemos la tendencia a contar presidentes y a ver si los éxitos o los fracasos de las cumbres tienen que ver con cuántas figuritas podemos reunir. Es una forma de ver las cosas que es legítima, tiene una mirada política, una mirada periodística. Y la propuesta nuestra es avanzar un poco más en esa realidad y ver una agenda. Es decir, más allá de Cádiz o más acá de Cádiz, ¿tiene sentido el mecanismo del reunionismo en cumbres? ¿Tiene sentido sentarnos a dialogar lo que siempre hablamos, que es que el idioma nos une, pero también un poquito nos separa, y la raíz cultural común, y lo bien que lo hacemos, y cómo me gusta Ricardo Darín, ¿no? O sea, estas cosas que uno escucha mucho en España? Y que, digamos, yo creo que tenemos que asumir que estamos superados y que las agendas están superadas por hechos que la política no controla, y que hasta la política exterior y la política internacional no controla. La relación entre España y Argentina es una relación entre pueblos y es mucho más rica de lo que sus gobernantes pueden administrar y gestionar. La relación entre la comunidad latina como toda
y aquí vamos a introducir una idea novedosa que está puesta en este temario de 7 puntos, donde hablamos de una comunidad latina ampliada, 1.100 millones de habitantes, porque claro, latinos o de origen latino, también podemos hablar de franceses, de los italianos. Yo sé que eso en España por ahí hace un poquito de ruido, pues yo que tengo que ver con Francia respecto de América Latina, pero si uno mira la comunidad hispana de Estados Unidos, hablamos de 1.100 millones de personas en un mundo de 7.000, es decir, hablamos del 15% del mundo, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos pensar, y estas cosas se piensan en estos lugares, porque son lugares necesariamente neutrales, y lugares donde podemos hablar sin miedo a equivocarnos, donde podemos discutir, donde no estamos midiendo el efecto político inmediato. Para eso es la universidad, para animarse a pensar. Yo creo que tenemos que animarnos a pensar una nueva agenda, pero una nueva agenda basada también en nuevas alianzas, en una comunidad latina ampliada y en nuevos contenidos. Yo creo que hay nuevos contenidos y nos está faltando el nuevo continente, nos está faltando el envase. Ayer oía Félix, tenemos dentro de, nos contaba Félix Peña anoche, tenemos en enero, y yo lo ignoraba, como muchas cosas que ignoro, que en enero tenemos la cumbre en Santiago de Chile, una cumbre muy importante, tanto más que Cádiz, digamos, y que tiene su agenda paralela, que es la cumbre Unión Europea, Latinoamérica, Caribe. Yo pude asistir a una que hubo en Madrid en 2002 y quedé pasmado desde mi ombliguismo argentino en ver Unión Europea, Latinoamérica, Caribe, donde tenemos el famoso borrador de protoacuerdo Unión Europea-Mercosur, que sigue trabado, ¿no? Entonces, donde también tenemos a Asia, que está cada vez más metida en América Latina y cada vez más relacionada, y entonces también yo un poco animo a los europeos a ver la agenda un poco menos desde Europa y más desde el globo, la agenda latinoamericana. En fin, tenemos muchos cruces nuevos, nuevos contenidos. Yo creo que tenemos que pensar en cuál es el perímetro de los nuevos contenidos y cuál es el continente para esos nuevos contenidos. Y me parece que ese es el ambiciosísimo objetivo que creo que supera largamente el encuentro de hoy, pero que el encuentro de hoy ambiciona a dar el puntapié inicial.